se vale entonces aquellas prácticas antibíblicas que lamentablemente me tocó presenciar infinidad de veces, donde el predicador llegaba, como yo en este momento, y decía, pues no preparé nada, pero el Espíritu nos va a hablar. Eso es antibíblico totalmente. Y ponga mucha atención a lo que dijo el pastor Miguel Núñez, porque ahorita se liga con nuestra enseñanza. Vamos al Salmo 2.7. Salmos capítulo 2, versículo 7. Estamos estudiando soteriología, es el tema 3, el decreto divino. La cita es el Salmo 2.7. Ponga mucha atención el día de hoy. No se le vaya a atorar en la garganta lo que vamos a ver el día de hoy. Está un poquito, no es enredado, porque realmente el decreto y la manera en que Dios establece la salvación en la eternidad no es enredada, pero muchas veces es difícil de pasar y dices, ¿cómo? Entonces, y yo, y Dios, y ese no es el Dios que conocía. Mi Dios es todo amor y mi Dios es todo buena onda y es pachanga y nada que ver. El Dios de la Escritura es un Dios que, como lo dijo el pastor Miguel Núñez, y ahorita lo vamos a ver, es un Dios que planea todo minuciosamente, nada se le escapa. Voy a tratar de hacerlo dinámico, voy a tratar de hacerlo corto, conciso. No vamos a determinar el debate que se ha dado durante cientos de años el día de hoy. No vamos a terminar lo que vamos a ver, se ha debatido durante cientos de años. Aún dentro de los grupos que nos apegamos al monergismo, llámese calvinistas, han tenido el debate del infralapsarianismo o supralapsarianismo durante siglos. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a ver. Entonces no diga, por fin, ¿qué creemos? Yo tengo una convicción personal, la compartiré con usted si se quiere apegar. Si no se apega a ella y quiere ser de otra convicción en lapsarianismo, adelante, sigue siendo mi hermano. Salmo 2.7, ponga mucha atención. Dice la Escritura, yo publicaré el decreto, no los decretos, el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hablando del decreto de Jesucristo encarnado. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde tan preciosa en la cual nos permites escudriñar tu palabra, la cual es viva y eficaz. No queremos salir de aquí nada más con conocimiento, Señor. Si bien es cierto que ese tipo de estudios son más de conocimiento, queremos también aprender a aplicar ese conocimiento. No porque en nuestra vida diaria vayamos hablando de infra o supralapsarianismo, sino en nuestro corazón poder apegarnos y decir gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestra salvación, que totalmente descansa en tus manos, una salvación monergista, ya lo entendimos, de principio a fin. Dios, tú has hecho todo para que seamos salvos. Gracias por no preguntarme si quería ser salvo, porque ciertamente yo y cualquiera de los que estamos aquí hubiéramos dicho, no queremos tu salvación. Gracias por no preguntarnos, gracias por hacernos tus hijos en tu soberanía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como le repito, ponga mucha atención. Tenemos un Dios perfecto. Ahorita lo veíamos en el video de las 95 tesis modernas. Un Dios que no deja nada suelto, que no improvisa. Tenemos un Dios perfecto e infinito en sabiduría y poder. Por lo tanto, es impensable que ese Dios tan sublime, tan grande, haya creado un mundo sin un plan igual de perfecto y bien delineado. Un plan que tenga cada detalle, por mínimo que sea, para cada una de sus criaturas. ¿Cuántos creen que Dios es grande y maravilloso? Ahora, ¿tú crees que ese Dios grande y maravilloso no tiene un plan perfecto? No en general, porque el arminianismo piensa que sí, Dios tiene un plan, pero un plan general. Nosotros creemos que Dios tiene un plan específico para cada situación, para cada momento, para cada criatura, para cada tiempo. Dios tiene un plan específico. Así de grande es Dios, así de grande es su plan. Nosotros los seres humanos, aunque somos una criatura de ese grandioso Dios, y que somos de vidas cortas, y que somos propensos a cometer muchos errores, con todo y eso,
también somos propensos a planear lo mejor posible nuestras cosas. ¿Cuántos de nosotros no planeamos nuestros viajes? ¿O acaso usted va a salir de vacaciones, sobre todo los hombres que manejamos, y dice, pues así como está el coche? ¿Verdad que no? ¿Verdad que la mayoría de las veces decimos, mínimo voy a checar los frenos, a ver, están bien, las llantas, pues sí, tienen aire, mínimo cuando vas a la gasolinera que ya vas de salida, quíteme las llantas a 30 porque voy de salida, ¿sí o no lo hacemos? Unos un poquito más dicen, llevo herramientas, llevo mi gato, llevo líquido de frenos, llevo esto, voy a tener un plan bien trazado de las cosas. Cuando empezamos un viaje, cuando empezamos nuestros estudios, cuando hacemos de comer, o amadas hermanas, cuando entran a la cocina y hacen de comer, nada más llegan y dicen, a ver, de ti, Marín, y empiezan, algunas veces parece que sí, pero ¿verdad que no es así? ¿Verdad que sí lo tienen planeado, pero no sale como lo tenían planeado? Que es diferente. No volteé a ver a mi esposa, yo no lo digo por ello, no lo digo por ella. ¿A poco no dices, bueno, voy a hacer de comer chilaquiles, y no llegas, cierras los ojos y ahorita dices, bueno, mínimo voy a comprar las tortillas o los totopos, voy a comprar tomates y tomates y rojos, verdes, etcétera? No vamos a hablar ahorita porque veo que unos ya tienen hambre. Siempre planeamos todo. De hecho, consideramos a algunos de nosotros insensatos a aquellos que no planean con anticipación. Oye, ¿por qué no pasaste tu materia? Los que estudian, o yo en mi caso que estudiaba, no, es que no estudié, y nada más lo volteas a ver diciendo, pues ¿cómo querías pasar? O sea, tú lo ves y dices, qué insensato, ¿por qué no estudió? ¿Por qué te quedaste sin dinero? No, es que no planeé bien mi quincena. ¿Ni qué gastaste? No sé, fui al sendero y me lo acabé todo el fin de semana, el domingo, y te quedan 14 días sin dinero, y lo volteas a ver y dices, insensato. O sea, nosotros, ¿a qué quiero llegar con esto? Ponga mucha atención, es importante porque se va a salir después. Aún nosotros los seres humanos planeamos con anticipación todo al mejor detalle posible. La verdad del caso es que a pesar de que muchos se oponen a la predestinación, teóricamente hablando, todos la practicamos en la vida diaria. El arquitecto, antes de comenzar a construir un edificio, hace sus dibujos, traza sus planes, los más minuciosos detalles los busca. En la mente del arquitecto el edificio se terminó aún antes de que la primera piedra se colocara. Así también sucede con los comerciantes. Compran su mercancía y ya están pensando en venderla y en qué precio y en todo lo que van a hacer antes de salir a venderla. Los abogados, los campesinos, todo ser racional e inteligente lo hace. Yo mismo, antes de presentar este tema, lo diseñé, lo elaboré iniciando en mi mente. No creo que llegué, saqué una Biblia, abrí la computadora, prendí la computadora, agarré un libro y dije, este con los ojos cerrados y a ver qué sale. Por supuesto que no. De hecho, mucho antes de esto planeamos y dije, tenemos que estudiar teología, atributos de Dios, nombres de Dios, cristología, soteriología, neumatología. O sea, tengo todo el plan, el bosquejo en grande, y cuando entro tema por tema digo, ahora voy a este bloque, y cuando llego al tema digo, voy a hablar de eso, los voy guiando así, voy a terminar con esto, que la gente entienda esto. Y soy una criatura de ese Dios tan maravilloso. Yo no soy Dios, y aún también así planeé. Un universo que no estuviera decretado sería tan espantoso y malo como un automóvil que va en la noche sin luces, pero peor aún, sin conductor. ¿Te imaginas que vas en la noche en la pista o en un camino de ida y vuelta, para no vas de frente, y de repente te ves ya cuando está bien cerquita que viene un coche de frente? Dices, prende las luces, tonto, pero peor aún, no viene nadie en el coche. ¿Qué pensarías? Eso es horrible, es espantoso, es de dar miedo. Así pasa con el mundo si Dios no tuviera todo decretado. Mucha gente, le he dicho, cree en Dios a manera ateísta. Cree que Dios hizo el mundo como un coche, lo llenó de gasolina, puso las leyes físicas, como echarle gasolina, se dio la vuelta y dijo, a ver qué pasa, después regreso a ver qué sucedió, y los seres humanos por eso empezamos a pelear, hicimos de las nuestras. Nada más alejado de la verdad. Dios está metido en cada mínimo detalle de su creación. Nada, la Biblia dice que los pajarillos que andan en el cielo no caen al suelo sin que Dios esté ahí presente. Nuestros cabellos están contados. Dios tiene un plan minucioso para cada una de las situaciones. Un universo sin decreto sería tan malo como un automóvil en la noche sin luces y sin conductor. Eso nos muestra la gran necesidad de que el universo y todo lo que en él existe sea regido por decretos bien establecidos por Dios.
Antes de continuar, dejemos bien claro lo que la teología sistemática reconoce como decreto. La confesión de fe de Westminster nos ayudará mucho. Ellos establecen el decreto como diciendo: Dios desde la eternidad, obviamente la eternidad pasada, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede, pero lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas. Ojo, en esto vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Se acuerdan que ya hablamos que sí tenemos libre albedrío los seres humanos? Pero ese libre albedrío nos puede salvar. No, no nos va a salvar jamás, pero no significa que no tenemos esa capacidad de decidir. Hoy decidimos estar aquí, hoy decidí que iba a comer, decidí que me iba a poner para vestir. O sea, sí tenemos esa libre voluntad, es lo que significa la palabra latina arbitrio o albedrío, que se tradujo, es esa libre voluntad. Lo que no creemos es que el libre albedrío nos pueda salvar, sino para que vino Cristo a la cruz del Calvario. Dios ha ordenado todo minuciosamente, de tal manera que no es autor del pecado, no viola nuestra libertad, nuestra libre albedrío, ni quita la libertad ni contingencia de las cosas secundarias, sino más bien les establece. En pocas palabras, nosotros lo estudiamos hace unos meses cuando vimos el cuarto punto de nuestra salvación, que es ¿cuál? La predestinación. ¿Se acuerdan que vimos la predestinación como Dios ordenando todas las cosas de los elegidos? Pues cuando nosotros abrimos un poquito más, hablando de decreto, vemos que Dios ordenó todas las cosas de elegidos, de no elegidos, del universo, de toda su creación. Dios ordenó todo de antemano, no dejó nada al azar. Eso no significa que somos robots, ya lo entendimos. ¿Se acuerdan que vimos 3 ejemplos? José cuando es vendido por sus hermanos a Faraón, o cuando llega hasta Faraón, cuando sus hermanos van a disculparse con él, en Génesis 48, ¿qué les dice José? No se preocupen, ustedes me vendieron, pero Dios ya tenía todo planeado. Su responsabilidad ahí estaba, pero Dios tenía todo decretado desde el principio. Sansón, que a fuerzas querían dar con una filistea, sus papás le dijeron no, que te va a hacer daño. ¿Y qué dice en Jueces 14:4? Me parece que es donde dice: pero sus padres no sabían que todo eso provenía de quién. De Dios, de Jehová, dice ahí, de Dios, porque buscaba ocasión contra los filisteos. Sansón sí tuvo su responsabilidad y estaba de aferrado, pero Dios tenía un decreto, una predestinación más grande. El tercer ejemplo que vimos en el discipulado, Roboam, como Dios decreta que va a partir el reino de Israel en 2, porque Salomón tuvo 1000 mujeres y sus mujeres hicieron que apostatara, pero no lo voy a hacer en tus días, Salomón, lo voy a hacer en los días de tu hijo. Su hijo después les da una dura respuesta al pueblo, y dice ahí la escritura en Primera de Reyes 12 que eso pasó porque el Señor buscaba ya que destruir el reino. Eso no quita la responsabilidad de Roboam. La predestinación, el decreto de Dios está por todos lados en la escritura. El decreto de Dios es su propósito, es su determinación respecto a las cosas futuras. Usamos la palabra en singular, no son los decretos, es decreto, como dice la Escritura, porque solamente hubo un acto en su mente infinita acerca del futuro. No son los decretos, es uno solo, hacer todo para su propia gloria. A partir de ahí se desprenden los planes o propósitos como medio para lograr el decreto eterno primario principal. Dios decretó cómo va a funcionar todo y lo que va a hacer lo va a hacer con exactitud increíble, todas y cada una de sus criaturas. Como un arquitecto, como un ingeniero, Dios planeó perfectamente cómo va a funcionar cada parte de su infinita creación para su propia gloria. Nosotros hablamos como si hubiera sido muchos decretos, porque nuestra mente piensa en ciclos sucesivos, a medida que van surgiendo los pensamientos, pero Dios no, Dios es diferente. El conocimiento divino no procede gradualmente o por etapas. Vaya conmigo a Hechos 15:18. Hechos 15:18.
qué le llamamos el decreto y no los decretos? Pastor, ¿por qué no estamos viendo un discipulado llamado propósitos divinos? ¿Se acuerda que al principio de ese le dije, no confunda con el decreto, el propósito general de Dios principal, que es hacer todo para su propia gloria? Dios ha decretado que toda la creación, que todo lo que Él hizo, todo lo que existe, le ha de dar la máxima gloria solamente a Él. Dios no es como nosotros que vamos viendo poco a poco conforme las cosas suceden. Dios ve todo de un momento y Él por eso le llama a la Biblia el decreto de Dios. En el Hechos 15:18 vemos, dice la Escritura, dice el Señor que hace conocer todo desde tiempos antiguos, hablando aquí que Dios no necesita pasar por diferentes etapas o ciclos sucesivos, sino que Dios conoce todo desde un principio. Las Escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes y usando varios términos. En el Salmo 2:7 ya lo vimos, Hechos 2:23, vamos rápidamente. Si se va perdiendo, ahorita todavía es sencillo esto que estamos viendo, pero si más adelante, o si de una vez dice, ya no entendí, pastor, levante la mano y con gusto. Hechos 2:23. La Biblia nos habla acerca de decretos. El decreto máximo establecido en varios. Hechos 2:23 nos dice, a este entregado por el, ¿qué dice? Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Eso póngale ahí en su Biblia, por eso le dije traiga Biblia física, con un lápiz, con su pluma, igual a decreto. Dios ya tenía un determinado consejo anticipado. ¿Qué es eso? Un decreto, lo acabamos de ver. Cuando Dios ya, nosotros mismos, yo ya tengo esto decretado, porque desde hace semanas he estado estudiando de esto, meses, he estado estudiando acerca de esto, y en esta semana todavía me intensifiqué más, y lo fui escribiendo, y lo fui haciendo, y ahorita me estoy presentando. Ya lo tenía decretado. Dios también, aquí nos muestra la Biblia, que Dios ya tenía un determinado consejo de antemano, ya lo había decretado. Efesios 1:9. Efesios 1:9 nos habla también del decreto. Y muchas citas más. Efesios 1:9 nos dice la Escritura, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios ya se había en su voluntad propuesto hacer las cosas. ¿Cuándo? En la eternidad pasada. Entonces eso es igual a ¿qué? A un decreto, póngale ahí, igual a decreto divino. Ahí mismo Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Un propósito eterno que viene del pasado, para nosotros pasado, para Dios presente continuo. Entonces es igual a ¿qué? A decreto. Y Romanos 8:29, esta cita se la debe de saber de memoria. Porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, Dios ya tenía predestinado, Dios tenía que decretado lo que iba a pasar con nuestras vidas. Ahora, nosotros le damos gloria activamente al Señor. ¿Cómo le daremos gloria activamente al Señor? Aquí viene Romanos 8:29. ¿Para qué los creo? ¿Para qué? Para gritar y saltar bien alegres en el culto. ¿Qué dice? Para ser como ¿quién? Cristo. Para ser como Cristo. Entonces la máxima gloria que le podemos dar los hijos de Dios a Dios es ser como Cristo. Para eso decretó que existiéramos los elegidos Dios, para que los elegidos fuéramos como Cristo, no se pierda. Los decretos de Dios son también llamados su consejo, para mostrarnos que son perfectamente sabios. Son llamados también voluntad, para mostrar que Dios no está sujeto a nada y que Él actúa según su propio deseo.
En el proceder divino, la sabiduría está siempre asociada con la voluntad y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Los decretos de Dios están relacionados todos con cosas futuras sin excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo fue predeterminado, predestinado antes del principio del tiempo, en la eternidad pasada. Si hemos entendido bien esto acerca del decreto eterno de Dios, lo que ahora toca es entender en relación a este decreto con la soteriología bíblica. ¿Cuál es el orden lógico en el decreto de la salvación? Ok, ya sé que el decreto. Ahora, ¿cuál es su relación con la soteriología? ¿Cómo se relacionan el decreto y la soteriología? Por eso estuvimos viendo todo eso. Porque, ok, Dios tiene todo planeado de antemano. Si lo entendimos ya, ok, nuestra salvación también, ¿sí, verdad? Ok, ¿y cómo la decretó? ¿Qué orden tomó? ¿Qué fue lo primero que pensó en la eternidad? Primero los voy a llamar, primero voy a mandar a Cristo a morir a la cruz, primero voy a crearlos, primero voy a... ¿Qué fue lo primero que decretó Dios? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y pongan mucha atención, aquí ya empieza lo bueno. Hace mucho que entendimos que nuestro Dios es el Dios del pacto. En la eternidad pasada, Padre, Hijo y Espíritu Santo pactaron en la Trinidad nuestra redención. Es por eso que la muerte de Cristo en la cruz no fue un plan B o un plan emergente. La muerte fue predestinada desde antes de que el mundo fuera creado. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Y desde su casa lee Apocalipsis 13, 8. Dios es el Dios del decreto, de Él ya tiene todo establecido. ¿Eso significa que Él ya tenía establecido que Adán pecara? Sí. ¿Significa que tenía establecida la cruz de Cristo, que Cristo muriera en la cruz? Sí. ¿Dónde? En la eternidad. ¿Pero qué fue primero? ¿Cuál fue el orden? Aquí ya va a empezar lo bueno. Aquí ya voy a empezar a ver caras así de... ya no tarda. Primera de Pedro 1, 19 y 20 nos dice la Escritura: con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. El mundo no se había creado y Cristo ya estaba destinado a ser el cordero sin mancha y sin contaminación, pero se manifestó en los últimos tiempos. Vaya, para Pedro los últimos tiempos era lo que acababa de pasar cuando escribió esto, para gloria, para nosotros, dice aquí, por amor a nosotros. La cruz de Cristo no fue el plan B. Para nuestro estudio de la doctrina de la salvación, vamos a ver los dos más importantes posturas que se han desarrollado en torno a la salvación y el decreto eterno, que son el Dios mío, ahora no puedo ni escribir. Supralapsarianismo e infralapsarianismo. Ok. A este último también se le conoce como sublapsarianismo o postlapsarianismo. Nada más vamos a manejarlo así. Ahorita va a entender qué es esto. La palabra lapsus, por eso es lapsarianismo, por lapsus. Lapsus es caída en latín. Los sufijos supra significa antes e infra significa después. Por lo tanto, el supralapsarianismo es antes de la caída y el infra es después de la caída. Es lo que significan estas dos palabras, vienen en latín: supralapsarianismo e infralapsarianismo. Antes de la caída, después de la caída. Pero antes o después de la caída, ¿qué? ¿Qué pasó?
Lo que se plantea es cuándo se predestinó la salvación y la reprobación. Acuérdese, Dios elige a quién salvar y a quién reprobar o a quién no salvar. En otras palabras, ¿cuándo hizo Dios su elección de salvación y reprobación? ¿Antes o después de decretar la caída en pecado del ser humano? Poco a poco, ahorita lo va a entender mejor. Ya hemos entendido previamente y en muchas ocasiones que es Dios y solo Dios quien elige a los que han de ser salvos y a otros simplemente no los elige. En el tema de eligió en las 7 etapas de la salvación, vimos que las características de la elección divina, en 4 de ellas, la cruz de la elección, vimos 2, o recuerden, le voy a recordar 2, que la elección es libre y que la elección es verdadera. ¿Qué significa esto? Que Dios elige a unos y a otros no. Después en su casa va, desempolva el discipulado, o si no lo tiene, cómprelo y lo lee, el tema 7 de las 7 etapas de la salvación. Vienen las citas, Marcos 12, 27, no vaya, ahí vienen, Juan 15, 16, Lucas 18, 7, Colosenses, Tito, Pedro, Hechos, Romanos. O sea, está llena la escritura de que Dios, desde antes de fundar el mundo, dijo: tú y tú son salvos, y a los demás no los salvó. En eso ya no tenemos problema, ¿verdad? Quiero creer que en eso ya no hay ningún problema, porque si hay algunos que todavía dicen: no, es que mi Dios, yo lo elegí, o peor aún, entonces Dios va a rechazar, Dios es malo, ¿por qué no nos elige? Entonces tenemos que regresarnos algunos años, como 3 años o 2, para poder sacar esto de su mente, para que renueve su mente. Dios es soberano, Dios tiene la autoridad y todo el derecho, y por consecuencia es libre de elegir a quien solamente Él quiere. Romanos 9, del 9 al 22, vemos que dice la Biblia, que dice Pablo, que tú, ¿acaso Dios le vas a decir a Dios eres injusto porque hace del mismo barro, toma unas vasijas y dice a ti te quiero para honra, y toma otras vasijas y dice a ti te quiero para tirarte a la basura? Si Dios quiere hacer con sus cosas lo que Él quiera, déjalo, es Dios. ¿Qué dice Elí? Yo me quedo sorprendido cuando van y le dice Samuel, en primera de Samuel 3, que Samuel está niño, está pequeño, y le dice: Samuel, ven, y va con Elí, y al final entiende y le dice, Samuel le dice a Elí: dile que te diga qué quiere, y va, y Samuel dice: es que me da pena, ya dile, dice Dios que tú y tu familia ya valieron papa. ¿Y qué dice Elí? ¡No, estás loco! Jehová es que haga que lo que Él quiera. Entonces, muchas veces no tomamos la actitud de Elí, y siempre deberíamos, les decía el domingo, ¿qué va a pasar cuando su oración Dios diga: no, deja que los muertos se pierdan a sus muertos? Ay, no, es que no me diga eso otra vez, pastor, vio que el domingo cómo estaba y me lo recuerda. Y en este punto espero no detenernos. Ya hemos asimilado que en Dios no hay injusticia al hacer esto. Por el contrario, toda la humanidad era merecedora de su justa y santa ira. El hecho de que Dios haya decidido rescatar unos cuantos y que Él mismo elige, no solamente nos muestra que Dios es bueno, nos muestra que Dios es misericordioso de extremo. Si Dios decidió crear todo, y si Dios decide que toda esa creación se pierda, Dios sigue siendo bueno. Él no va a ser malo jamás. De hecho, es extremadamente misericordioso que haya tomado a algunos y nos haya puesto acá para ser salvos. Por eso es que decimos: gracias Dios, entiendo mi salvación. Esa no es la cuestión el día de hoy. El punto ya lo entendimos. Dios planea cada mínimo detalle con una eternidad de anticipación. Esto quiere decir que nuestra salvación la planeó de antemano. Y esto incluye, ya puedo borrar aquí, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Todo eso se lo tuve que decir para llegar a esto. Son 6 puntos que Dios planeó de antemano. Además, se está cayendo. Primero, la creación del ser humano. Segundo, la caída del pecado. Tercero, la elección a los salvos, o elección a salvación. Cuarto, la reprobación, o sea, aquellos que no son salvos. Quinto, la cruz como medio de salvación.
Y sexto, el llamado de los elegidos. Porque se acuerda que en las 7 etapas de la salvación, en la quinta etapa que es llamó, se acuerda que Dios predestinó nuestro llamado. A todos no nos llama de la misma manera. A unos nos llama cuando la primera vez que te predican el Evangelio dices, wow, qué padre, sí es cierto, gracias Dios. Y otros somos tercos, duros, cabezas huecas, que Dios nos tiene que pegar por uno y por otro, agarra la escoba, somos la moneda perdida y nos pasa para aquí, para allá y para todo, hasta que decimos, Señor, ya. O sea, no, hasta el llamado de algunos es diferente, o vaya, de todos es diferente, está predestinado. Ok, Dios planea todo con anticipación, en la eternidad planeó la salvación. La salvación contiene estos 6 puntos. Aquí el punto es, ¿cuál es el orden lógico y bíblico de estos puntos? ¿Qué fue lo que primero que pensó Dios en su mente? Eso es, ya hay unos que ya lo tienen. Por eso es que vamos a ver el infra y el supralapsarianismo. Hay otros más, está el amiraldismo y está el arminianismo, pero ellos, por ejemplo, cambian en eso, el llamado de los elegidos y dicen un llamado general, y cambian elección a salvación y dicen elección de todos, y o sea, pero ya como calvinistas o monarquistas hay 2 nada más, supra e infra. Solamente hay de 2 sopas. Si nos decimos calvinistas, solamente podemos comer 2 sopas, supra o infra. ¿Qué va a hacer usted? ¿Supra o infra? Ahorita vamos a ver. Supra. ¿Sufrido? No. Ojo, quiero que me vean y pongan mucha atención. Ahorita sigue escribiendo. El punto es, ¿cuál es el orden lógico y bíblico? No cronológico. ¿Sale? No. ¿Qué significa con cronológico? No lo que pasó en el tiempo, porque en el tiempo lo primero fue la creación, en el tiempo después fue la caída del ser humano, en el tiempo fue la cruz de Cristo, eso es en el tiempo. No estamos viendo qué pasó en el tiempo, sino qué pasó en la mente de Dios desde la eternidad pasada, porque muchos supras caen en la falacia del hombre de paja de decir, no, Dios no pudo haber planeado antes la caída, porque si hubiera sido así, entonces le agarró un plan B. No, eso es una falacia del hombre de paja. Si usted estudia un poquito de debates en lógica, hay varias falacias, la non sequitur, la ad hominem, la del hombre de paja, de que levantas un argumento fácil de tirar y dices, ya ves cómo estás mal. El punto aquí es cuál es el orden lógico y bíblico de las cosas, no cronológico. No podemos sujetarlo al tiempo, porque esto se decretó en la mente de Dios en la eternidad pasada. El tiempo aquí no entra en la ecuación. El supralapsarianismo nos da el siguiente orden. ¿Ya puedo borrar? Ya. Pongan mucha atención. El supralapsarianismo nos dice que Dios primero en su mente decretó la elección de los salvos. Después, reprobar al resto. Después, ahora sí, la creación. Después, el pecado o la caída. Ahora sí, la cruz y el llamado de los elegidos. Esto es lo que dice el supralapsarianismo. Dios está en la eternidad pasada y Él decreta en su mente y dice, voy a elegir a unos, voy a reprobar a otros, voy a crear la tierra, voy a dejar que Adán peque, voy a mandar a Cristo a la cruz y después voy a llamar a mis elegidos. Eso es lo que dicen los supralapsarianistas que pasó en la mente de Dios. Uno de los mayores exponentes del supralapsarianismo es el teólogo Vincent Cheung. Él enseña que el supralapsarianismo le da mayor gloria a Dios. Él escribió,
Dios creó a los elegidos y a los reprobos porque deseaba manifestarse a sí mismo y ser glorificado a través de ellos. Los reprobados no glorifican a Dios conscientemente, pero Él se glorifica a sí mismo a través de ellos por medio de lo que Él les causa hacer y lo que Él hace en ellos. Dios es glorificado por medio de los elegidos en su salvación y de los reprobados en su condenación. Si vamos bien, ahorita vamos a ver. No se preocupe si dice, entonces ¿a cuál me apego? Esté tranquilo, dele gracias a Dios porque es elegido y es salvo y hasta ahí nada más. Ahora, el infralapsarianismo. En los últimos dos puntos están de acuerdo, que la cruz y la reprobación y el llamado de los elegidos, sí. Que Dios primero decretó la creación del ser humano o del hombre, que después decretó permitir la caída, que después decretó elegir a los salvos y que después decretó reprobar a los demás. Ese es el infralapsarianismo. Que Dios nuevamente piensa en Dios en la eternidad pasada, no hay creación, no hay tiempo, no hay nada, y Dios en su mente dice, voy a hacer al ser humano. Después voy a dejar que el ser humano peque. Una vez que el ser humano peca y cae en pecado, voy a tomar a unos seres humanos para elegirlos a salvación, los otros seres humanos no los voy a tomar para que sean salvos. Después voy a proveer a Cristo como medio de salvación, la cruz de Cristo, y por último voy a llamar a los elegidos a que sean salvos. Eso dice el infralapsarianismo. El infralapsarianismo, defendido por teólogos de la talla de Louis Berkhoff, sugiere que el decreto de Dios de permitir la caída, lógicamente, precede a su decreto de elección. Así es que cuando Dios escogió al elegido y pasó por alto a no elegidos, Él ya los contemplaba como criaturas no caídas, caídas. En muchos lugares conocen a los calvinistas que se apegan al supralapsarianismo como hipercalvinistas o fatalistas, porque esta postura da una impresión muy fatalista de Dios. Sin embargo, no debemos confundirnos, porque el sobrenombre lo reciben de arminianos que no están convencidos de la total soberanía de Dios. A los calvinistas que nos apegamos, porque yo personalmente me apego al infralapsarianismo, muchas veces nos conocen como calvinistas moderados. ¿Ya puedo borrar? Ahora, usted tome una decisión, no se preocupe, no tiene que a fuerzas tomar la misma decisión que yo. Si usted ya era supra, no diga, no, ahora tengo que cambiar porque el pastor cree en infra. No se preocupe. Este no es motivo para que nos peleemos. Al menos yo no. Ya si usted quiere pelear, dice el apóstol Pablo, nosotros en nuestras iglesias no tenemos esa costumbre de ser contenciosos. Una, dos, tres columnas. Caray, no me va a caber. Aquí va el supra y aquí va el infra. Con esta tabla va a quedar perfectamente. Es decretó que lleva acento en la O. O decretó que, o decreto de permitir la caída.
1, 2, la tercera, 1, 2, la tercera. Hasta este punto es donde convergemos. Por eso es que unos se llaman antes de la caída y después de la caída. Dios en su mente, ¿dónde nos eligió? ¿Antes de que permitiera la caída o después de permitir la caída? Dios nos eligió aún antes de que decretara crear y todo, o Dios nos eligió después de 2 decretos, del tercer decreto. Ahora sí, ¿dónde Dios nos eligió? Por eso es que se llaman infralapsarianismo y supralapsarianismo, por la caída. Ya en estos últimos, proveer la cruz, el decreto de, aquí no hay nada. Ya esos 2 últimos son iguales. Aquí está el punto. ¿Dónde nos eligió Dios? ¿Antes o después de la caída? En su mente. En su mente. Porque si tú dices, no, pues tuvo que ser antes de la caída, porque si no hubiera sido un plan Dios, porque le agarró de sorpresa el pecado de Adán. Espérate, Dios todavía ni siquiera creaba la tierra. O sea, estamos hablando de en su mente. ¿Dónde nos eligió Dios en su mente? ¿Antes de decretar que cayera Adán, de que hubiera pecado, o después de decretar que hubiera pecado? ¿Antes? Es supralapsarianista, hermana, entonces. Yo prefiero la postura infra. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy de acuerdo con el fatalismo. Porque si nos eligió antes, yo estoy bien con eso, gracias a Dios me elegiste. Pero ¿por qué reprobó a esos si todavía no eran pecadores, todavía no había pecado, todavía ni siquiera pensaba en un pecado y ya había determinado ser sondado? Entonces esa postura es medio fatalista, ¿sí o no? Ahora estamos hablando del decreto de la mente de Dios. Le dije eso hace tiempo, tranquilos, o sea, también no podemos decir, yo sé más que Dios. No, nos estamos metiendo en la mente del Dios todopoderoso, infinito. Nosotros no alcanzamos a entender cosas, por ejemplo, la elección, no alcanzamos a entender la unión hipostática, la Trinidad, son un tipo de cosas que no entendemos. Entonces, sí, ¿qué pasó, hermana? Nada más no se vayan a pelear, yo infra, yo supra, y llegando a la casa se dan con todo. ¿Qué pasó, hermana? ¿No me iba a preguntar? Ya sabía que iba a decretar la caída. Pues sí. Vamos por partes. No vamos a terminar hoy el debate. Lleva siglos dándose entre calvinistas, infra y supra. Desde que en Westminster se redactó la Confesión de Fe Reformada, viene dándose la controversia. Es cierto que la mayoría de confesiones históricas fueron muy cuidadosas de no usar el lenguaje que favoreciera ninguna posición. Aún así, históricamente, la gran mayoría de los cristianos de fe reformada se apegan a ¿cuál creen? Al infralapsarianismo. La gran mayoría, Calvino, Teodoro de Beza, Luis Berjo, como la Karl Barth, la gran mayoría de los cristianos históricos de la fe reformada se apegan al infralapsarianismo. Vincent Young, a mí no me convence mucho como teólogo, tiene mucha teología, él es contemporáneo, 1900 y tantos para acá, prefiero a contemporáneos a Juan Stam, se llama, él es costarricense, él también es infra. Históricamente la gran mayoría de los cristianos se apegan al infralapsarianismo, el cual parece estar redactado en los cánones de Dodd. Quiero que ponga mucha atención.
¿Qué son los cánones de Dort? En 1610 el arminianismo y el calvinismo ya estaban peleando, los seguidores de Jacobo Arminio ya estaban haciendo sus 5 puntos, porque de hecho fueron primero los 5 puntos del arminianismo, y cuando los reformados se dieron cuenta de que estaban cayendo en herejía, fue que se formularon los 5 puntos del calvinismo, que ahí tenemos el Tulip, y fue en 1610 que se hizo un documento llamado los cánones de Dort, donde se abarca no solamente el Tulip, sino bastante, incluyendo el decreto de Dios. En el artículo 7 dice, escuche bien, la elección de Dios, obviamente para salvación, es un propósito, o sea, un decreto inmutable por el cual Dios, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, o sea que después de que ya habían caído, Dios los eligió. Como quien dice, los cánones de Dort se apegan un poquito más al infralapsarianismo. De su primitivo estado de rectitud en pecado y perdición, Dios predestinó en Cristo su salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza, conforme está escrito, y citan Romanos 8:30, y vamos a ver las dos últimas citas que vienen aquí, Primera de Corintios 1:27, y por eso es que me apego al infralapsarianismo por estas dos últimas citas, y Efesios 1:4-6. Primera de Corintios 1:27-31. Si nosotros nos apegamos aquí, quiere decir que Dios eligió seres humanos no caídos en su mente. En su mente no hay caídos, ni a izquierda, a derecha unos, a izquierda y a derecha unos. Por eso es que no soy supralapsarianista. La Biblia dice que eligió ¿qué? Lo vil, lo menospreciado, o sea, eligió seres humanos ¿qué? Caídos. Mucho ojo. Por eso es que prefiero eso. Le digo, a final de cuentas, no pasa nada si usted dice, no, me gustó más el otro. No se preocupe. No, esta es la punta del iceberg. Entrar a estos temas están gruesísimos. Libros, tomos enteros se han escrito. Vincent Young da una proposición lógica acerca del supralapsarianismo empezando en reversa. Si Dios hizo todo para su propia gloria hizo la cruz, y o sea, empieza en reversa hasta llegar a esto, a que entonces Dios primero tuvo que haber decretado unos y otros no, para que a partir de eso Dios pudiera manifestar su gloria eligiendo a unos y reprobando a otros. O sea, también tiene su lógica, también tiene su querer, o sea, no es tan... No. No, no, hermano, ninguna de las dos es herejía. Ambas son posturas al final de cuentas. Eso estamos pensando que pasó en la mente de Dios en la eternidad pasada. Si usted se siente cómodo con esta o se siente cómodo con esta, no hay ningún problema. Si no entiende ninguna y no se siente cómodo con ninguna, pues mejor aún, menos. Levante la mano, ¿quién es infra? ¿Quién es supra? ¿Quién no entendió? Ahí sí, todos. Si Dios ya me eligió en la eternidad pasada, el hecho de que yo sea infra o supra no va a afectar en nada mi elección. De eso, y con eso es con lo que vamos a terminar. A final de cuentas, si me eligió antes o después de la caída, no lo sé. Yo solamente sé que te puedo decir, gracias Dios, gracias Padre. Primera de Corintios 1:27-31 dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, lo débil escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Hasta ahí nada más. Y Efesios 1:4-6, este todavía es más conciso.
según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gracia, por la cual nos hizo aceptos, porque no nos podía aceptar, porque ya estábamos caídos y necesitábamos gracia para hacerlos aceptos en el amado que es Cristo. Entonces, por eso es que yo me apego al infralapsarianismo. Si usted quiere ser supra, adelante. Aquí el punto es que no, exacto, no es herejía, no nos pega en nada, no significa que si usted cree una u otra ya no es salvo, nada que ver. Estamos estudiando soteriología. Dentro de la soteriología entra el decreto divino en la salvación. ¿Qué decretó Dios primero? La caída y después reprobarnos, o reprobarnos y salvarnos y después la caída. Por eso se conocen como supralapsarianismo e infralapsarianismo. Lo que sí tenemos que estar de acuerdo todos es que Dios tiene un decreto perfecto para todas las cosas. No hace nada por casualidad. Que Dios nos escogió a nosotros y no nosotros a Él, y que ya todo estaba predestinado y escrito desde antes de la fundación del mundo. Si en esos tres estamos de acuerdo, estamos bien. Si usted todavía cree que usted eligió a Dios, que puede perder su salvación o cosas así, entonces sí, ya estaríamos tronados. Pero si no, si usted cree que Dios tiene un plan perfecto, que Dios es el que elige, entonces vamos por buen camino. ¿Dudas? Sí. Pues Dios obviamente es eterno y ella también, entonces por lógica, bueno, en mi lógica también Dios, o sea, porque usted está diciendo que Dios desechó, bueno, lo mismo lo que nos decía Sí. palabras, pero Dios ya sabía qué era lo divino, qué era lo que no iba a decir. Pero ¿cómo nosotros podemos ver lo bien y menospreciado hasta después de la caída? Por eso, pero, ojo, exacto, pero estamos hablando no en el tiempo, sino en la eternidad. Entonces sí le entiendo. Otro punto también es que los versículos que toca son interpretados bajo el tiempo. El de Efesios no, el de Efesios sí dice habernos predestinado en amor según el beneplácito de su voluntad. El de 1 Corintios sí. Sí habla el apóstol Pablo más específicamente a los corintios en el tiempo, pero en Efesios sí está hablando en la eternidad, sí habla de habernos predestinado. Dios tiene todo predestinado, sí. No se rompa la cabeza, no pasa nada, ya los veo todos, no se peleen en su casa, que digan, yo soy infra, yo supra, pues nada, pues aquí nada más comen los infra, dice la esposa. Pues aquí nada más ven solo supra. Les conocen como hipercalvinistas o fatalistas, así de ya, Dios, elección. De hecho, exactamente, ellos tienden a robot. De hecho, muchos hipercalvinistas supra ni siquiera evangelizan. ¿Para qué? Si ya Dios desde antes ya me había reprobado y ya había aceptado a algunos, Dios los va a traer como sea. Entonces se apegan por ese tipo de pensamiento. Exacto, caen en usos hipercalvinistas de fatalismo casi. Entonces por eso ha afectado mucho. Ojo, eso es lo que ven los arminianos en nosotros, o en los que son supra. Yo como calvinista infra, si conozco a un calvinista supra, no pasa nada. Si lo veo que cae en el fatalismo y dice, no bro, déjalo, alguien lo va a evangelizar, pues al cabo de, alguien tú, si es tus compañeros de trabajo y tú estás ahí con él, tú predícale el evangelio con tu vida y llévale el evangelio bien, las 3 R's. Tú vas a ser responsable delante de Dios, no caigas en el fatalismo nada más porque eres supra. Entonces, mucho cuidado también con eso. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Sí, ya nos sigue dando vueltas en la cabeza. Vamos a orar entonces. Estamos hablando de soteriología bíblica, el decreto eterno de Dios. Son temas maravillosos, pero al final de cuentas, lo que sí es importante que se lleve en su corazón es que Dios tiene todo decretado, todo predestinado.
no se le va nada. Él ya tenía predestinado que estuviéramos aquí el día de hoy, que lloviera, que no lloviera, que pasara o que no pasara, todo ya lo tenía predestinado, incluyendo que íbamos a llegar a sus pies. La cruz de Cristo la tenía predestinada, la caída de Adán la tenía predestinada, los elegidos nos tiene predestinados para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Si fue antes o después de la caída, a lo mejor cuando lleguemos a la eternidad le preguntamos a Dios y Dios con una sonrisa ni nos va a contestar. A lo mejor no me interesa, me interesa estar bien con Dios, me interesa amarle, me interesa adorarle, me interesa imitar a Cristo, dice el apóstol Pablo. Esto solamente es un tema para que nosotros abramos la mente, para que nosotros abramos el entendimiento y veamos qué grandioso y maravilloso es nuestro Dios, así de grande y soberano es nuestro Dios. No importa si fue antes o después de la caída, algo es muy cierto, que aquí en el tiempo usted y yo no merecíamos ser salvos. Aquí en el tiempo usted y yo hemos sido pecadores desde que nacimos. Aquí en el tiempo usted y yo hemos estado mal desde el principio, y aún así Dios decidió, sin que nada interviniera en esa decisión, amarnos hasta la muerte y muerte de cruz. Eso sí me interesa que se lleve en su corazón y que le diga: gracias Dios por haberme salvado. La postura que usted tome es la correcta, no se opone una a la otra en herejía. Al final de cuentas somos hermanos y te damos gracias, Señor, por este tipo de enseñanzas que abren nuestros ojos a tu grandeza. En el nombre de Cristo Jesús.